Vamos toda la vida en CADEP, de aventura en aventura, y esta es una aventura más. Estas tres sesiones que se han diseñado, que hemos diseñado para este club de lectura, contemplan, bueno, un pequeño artículo para la sesión de hoy biográfico, una sesión introductoria o eminentemente introductoria, luego un segundo texto, que es un texto no de introducción al personaje, sino de introducción a la escuela y a los temas que toca la escuela y a los principios teóricos de la escuela. Y una tercera lectura, que es la que está vinculada a la recepción del premio Nobel, ¿no? Tenemos que saber que Elinor Ostrom fue premio Nobel de Economía, y ya, como vamos a ver el día de hoy, pues se gradúa y se doctora en el área de ciencia política, pero es una premio Nobel de Economía. Entonces, hoy quizás es la sesión pues más en la que hablo yo. En las siguientes, ya con la lectura y ya con el contexto, podemos discutir las luces, las sombras, las virtudes, las críticas de este enfoque. Pero para la sesión de hoy, pues la idea, como ha señalado Annalise, es presentar a la protagonista, ¿no? A Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, pues, es una intelectual que, como encuentran en la diapositiva, nace en California, es estadounidense y nace en el año 33, ¿no? Una persona que vivió básicamente con su madre, una señora pues, que vivía sola, se había divorciado y contraintuitivamente, porque muchas veces las personas que critican las ideas de mercados abiertos, las ideas de descentralización radical, pues son consideradas por aquellos que tienen prejuicios como personas privilegiadas y muy ricas. Todo lo contrario. Elinor Ostrom era hija, vivía con su madre. La madre, al parecer, tenía un carácter un poco extraño. Vivieron en una situación de pobreza, pues como tienen ahí en la presentación, durante toda su infancia y adolescencia, ¿no? Eso hizo que pues el entorno de Elinor Ostrom estuviese parcialmente marcado por ideas progresistas, ¿no? Desde un punto de vista actual era totalmente progre, ¿no? Era una persona que tenía su huerto, que obviamente cultivaba gran parte de las verduras y hortalizas que consumía, y que además pues, se preparaban conservas y todo este tipo de cosas. Llevaban un estilo de vida muy humilde y muy de perfil bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dicho esto, sí es cierto que Elinor Ostrom tuvo suerte relativamente por el área geográfica donde le toca vivir. Ella, como tienen en el último punto de esta primera diapositiva, vivía en el distrito de Beverly Hills, y eso hizo que, por un lado, tuviese acceso a una red, digamos, de amigos relativamente de buen nivel de vida, de clases altas, y también una excelente educación. Educación que pues le cambiará la vida, porque en el fondo se convierte rápidamente en una excelente estudiante y en una persona interesada por el saber. La filosofía de Elinor Ostrom, que es otra filosofía que a día de hoy pues para muchos puede ser considerada como progresista, es esa filosofía del living with less, ¿no? O sea, desde siempre mostró un marcado desinterés, perdón, por el materialismo. Las fotos en las que aparece, solo tienen que poner en Google su nombre, pues presentan a una mujer así como un poco hippie, con pues una pasión interesante por todo lo que tiene que ver con el mundo indígena. De hecho, era una enamorada del mundo indígena, y pues una persona que podríamos catalogar como una persona pues alejada del consumismo tradicional que hay en esta época, ¿no? Señalábamos que tuvo la suerte de disfrutar de una buenísima educación. Y en el fondo, parte de esa buena educación estuvo vinculada al debate.
ella participó en clubes de debate desde su adolescencia y decía que el debate, sin lugar a dudas, le había servido como un entrenamiento para la vida, ¿no? Entonces, evidentemente fue el debate lo que, como señalo en ese segundo punto, mejoró su capacidad de pensamiento crítico, mejoró su autoestima y corrigió, pues, ese tipo de deficiencias que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ella, por una cuestión nerviosa, tartamudeaba y gracias a esa constante exposición pública a través de los clubes de debate, fue perdiendo la vergüenza para hablar. Acaba la secundaria y se inscribe en UCLA, en la Universidad de California, para estudiar ciencia política y ahí da un giro, ¿no? Por motivos de honestidad intelectual hay que señalar que ella estudia ciencia política un poco de rebote, ¿no? Ella intentó estudiar economía, pero no logra entrar en economía, entra en ciencia política y afortunadamente pues nos cambia la vida a muchos politólogos, ¿no? Porque fue un verdadero lujo que Elinor entrase en esa disciplina. Carrera académica y profesional de nuestra protagonista, ¿no? Pues para empezar, peleas familiares. Como decíamos, su madre era una persona pues de origen humilde y que lo que quería básicamente es que Elinor trabajase y se dedicase a trabajar. Se inscribe contra los deseos de su madre y evidentemente tuvo que compaginar, como muchos otros individuos a lo largo y ancho del mundo, pues estudios con trabajo, ¿no? Ni modo, una familia humilde en la cual pues trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Eso no impidió, y aquí vemos la brillantez del personaje, que se graduase con honores y que, bueno, una vez acabada la carrera, pues automáticamente encontró trabajo y dicho trabajo pues le obligó a cruzar el país, se desplazó de California a Massachusetts para trabajar en Boston como una empleada de una empresa de productos electrónicos para exportación. Evidentemente asciende en la empresa, se convierte en subgerente, pero honestamente, y esto es algo que su carácter mostraba con total claridad, es algo que no le atrae y automáticamente decide abandonar esa carrera y decide reincorporarse a la universidad para asumir un puesto de administrativo, de personal administrativo. Claro, esto ya nos va mostrando un poquito cómo era el perfil, ¿no? Estamos hablando de una joven que tiene inquietudes intelectuales, esa joven que tiene inquietudes intelectuales desea convertirse y entrar en la carrera académica y pues evidentemente, claro, hay limitaciones económicas y siempre está buscando como la vía para colarse en el sistema, ¿no? La primera vía, pues, es trabajar, porque de algo hay que vivir, pero intenta buscar un espacio para, a la vez que está trabajando, desarrollar lo que de verdad le interesa, que es el doctorado, ¿no? Entonces regresa a California, entra como personal administrativo y de servicios en la universidad, no con un puesto académico, con un puesto estrictamente administrativo, y ese puesto administrativo le abre la oportunidad para estudiar el doctorado en ciencia política y continuar con lo que de verdad a ella le apasionaba, que era la carrera académica. Nuevamente, para que vean que en este caso la terquedad de Elinor Ostrom afortunadamente le llevó a buen camino, se pelea, se enfrenta otra vez contra su madre y es muy curioso esto, que obviamente recuerda Ostrom. Me preguntó si el sueldo que ganaría una vez que tuviera mi doctorado sería más alto que el que ganaba entonces. Le dije que no,
que sería el mismo o menor, y básicamente su madre, pues en shock, no podía entender esa situación, ¿no? O sea, cómo esta niña acaba la carrera, le ofrecen un puesto de subgerente, se va al administrativo de la universidad, acaba el doctorado y encima cuando acaba el doctorado sabe que va a ganar menos de lo que ganaba como subgerente antes, ¿no? No podía entenderlo. Pero el punto es que a nivel personal, Elinor cumple muchos de sus sueños. Uno es encontrar una línea de investigación que la apasiona, y es la línea de la autogobernanza, de la descentralización, de la policentricidad, del amor por los gobiernos locales y municipales. Y otro, pues encontrar al que será su esposo, ¿no? Entonces es muy interesante que pues en uno de esos seminarios descubre el mundo de los comunes y al mismo tiempo otros de esos seminarios descubre al que será su esposo, que es pues al final el gran compañero de su vida, ¿no? ¿De qué va la tesis de Elinor Ostrom? Básicamente es un estudio de la cuenca de agua subterránea del sur de California y cómo de manera mancomunada, conectada, se puede gestionar esa cuenca para que no haya una tragedia de los comunes, ¿no? Esa es la idea central que ya veremos a lo largo de estas sesiones de debate. Evidentemente, empieza el amor por los recursos y los bienes de acceso común y también empieza a establecer esa relación con Vincent Ostrom, profesor asociado de ciencia política, 14 años mayor que él, que básicamente se convertirá en su esposo. Se convierte en su esposo en 1963 y aquí un poco empieza la aventura de los Ostrom, ¿no? ¿Por qué empieza la aventura de los Ostrom? Bueno, como pueden observar, en 1965 abandonan California, se van a Bloomington y ahí, en la Universidad de Indiana, pues Vincent empieza su carrera como profesor. Elinor, obviamente, aprovecha la opción también y encuentra trabajo y entra como profesora, ya doctora, como profesora de la materia, como pueden observar en la diapositiva, de gobierno de los Estados Unidos. Y es a partir de ahí donde la pareja empieza a dar forma al proyecto de vida, ¿no? Al proyecto que desarrollarán a lo largo de toda su vida. ¿Cuál es ese proyecto? Bueno, el mundo de las políticas públicas y ese taller de teoría política y análisis de las políticas públicas, ¿no? Taller que afortunadamente existe a día de hoy, a pesar de que ambos han fallecido, y taller que sin lugar a dudas representa uno de los centros más prestigiosos a nivel mundial en el análisis de las políticas públicas. Es curioso esto, todos estos son extractos, cómo surge el nombre del taller, cómo abandonan esa lógica, digamos, vinculada a un departamento o a un centro de investigación, que son los nombres estándar, y cómo cambian esos nombres estandarizados por lo del taller, ¿no? Claro, lo primero es que, como se indica en el primer punto, la semilla original es ultraminoritaria. Al final se reunían 5, 6 personas, lo cual indica, pues, definitivamente el reto que tenían frente a sí tanto Elinor como Vincent, ¿no? La segunda característica, y yo creo que marca todos los estudios de gobernanza, es la multidisciplinariedad. Definitivamente querían que hubiese economistas, politólogos, sociólogos, antropólogos, todo tipo de disciplinas del área de ciencias sociales, con objeto de comprender los mecanismos institucionales en un conjunto diverso de ámbitos ecológicos y sociales, económicos y políticos, que influían en el comportamiento y en los resultados de los actores. Cómo había soluciones institucionales que protegían el entorno y que al proteger el entorno hacían que todos los miembros de la comunidad ganasen, y
como había otros entornos institucionales que literalmente eliminaban las posibilidades de riqueza, reducían las opciones de transitar hacia la prosperidad y dificultaban el desarrollo tanto de la comunidad como de los individuos que componían la misma. Entonces, es muy interesante ese taller, ¿no? Porque está motivado, en primer lugar, por evaluar ámbitos ecológicos y sociales y ámbitos institucionales, políticos y económicos. Y por otro lado, evaluarlos desde distintas aristas, desde distintos ámbitos: economía, ciencia política, sociología, antropología. Eso hace que literalmente desde desde el entorno, digamos, de la Bloomington School, se acepten distintas formas de entender la ciencia social, se acepten distintas metodologías, y eso al final es una forma interesantísima de enriquecer el ambiente, ¿no? ¿De dónde sale la idea de taller? Pues como pueden observar en el último punto de la presentación, la inspiración provino de un amigo ebanista, ¿no? La idea era seguir el modelo de un taller de artesanos, y la idea era que sus estudiantes, pues en el fondo fuesen como una especie de aprendices en constante interacción con el maestro. Una cosa más horizontal y no tanto una cosa vertical. Entonces la idea era experimentar metodológicamente, la idea era experimentar en el fondo con objeto de desarrollar las ciencias sociales. ¿Qué primeros trabajos existen en la obra de Ostrom? ¿Qué primeros trabajos podemos encontrar aquí? Bueno, pues básicamente ya hemos visto su tesis doctoral, las cuencas de aguas subterráneas en California y cómo gestionar esas cuencas de aguas subterráneas en periodos de escasez de agua para que el agua llegue a todas las comunidades. El tema de los recursos y las instituciones forestales es un tema interesantísimo. Por ejemplo, ahora hemos estado viendo en Guatemala la ley de concesiones, por ejemplo, y cómo la ley de concesiones en el norte del país, en Petén, ha contribuido a aumentar la masa forestal o a no deforestar a la velocidad que se está deforestando en el país. Como saben, la deforestación en el país es de aproximadamente un 1% al año, y en las zonas donde existe concesión forestal y gobernanza local, o sea, donde la comunidad tiene, digamos, la legitimidad para gestionar el recurso, ese nivel de explotación es mucho menor, está por encima del 1%. Ese tema interesaba profundamente a Elinor Ostrom. Otro tema que interesaba profundamente a Elinor Ostrom es la provisión de seguridad. Todo lo que tiene que ver con policía, la política pública de seguridad, que es una política pues definitivamente muy interesante, ¿no? La policía fue un trabajo, el tema de la comunidad local y la provisión de seguridad policial fue un trabajo que a Ostrom obsesionó durante años, y ahí toma de su esposo el concepto de policentrismo, porque lo que dice Ostrom es la provisión de seguridad policéntrica, y vamos a ver qué significa esto, puede ser compleja, pero no es caótica. Y la seguridad forzosamente es algo que tiene que ser coproducido. La seguridad es resultado de la coproducción. El concepto de policentricidad, como tienen en la diapositiva, pues fue desarrollado por su esposo Vincent. De hecho, hay un artículo famosísimo publicado en Bloomington, en la Universidad de Indiana, se puede descargar en PDF, que se llama literalmente Polycentricity. Y en ese artículo básicamente se explica teóricamente el concepto, el significado del término. La idea de la coproducción a mí me parece muy interesante, creo que además es completamente acertada. ¿Qué es coproducir? Algo muy relevante que descubre Ostrom con el tema de la policía es la seguridad es resultado de la coproducción.
Es decir, la comunidad, no solo se produce seguridad a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la comunidad produce seguridad. ¿Cómo produce seguridad la comunidad? De varias formas. Ejemplo, con una ciudad alumbrada. Ejemplo, con mucha gente en la calle. Ejemplo, con patrullas nocturnas en determinadas situaciones de vecinos. Pero la cuestión sobre la seguridad no es una cuestión vinculada estrictamente a la responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que dice Ostrom es la cuestión de la seguridad es resultado de la coproducción. Y la coproducción es por naturaleza policéntrica. Necesitas que los vecinos estén comprometidos con la producción de seguridad. Cuando tienes alineadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los vecinos con objeto de proteger su barrio o su área de influencia, es muy probable que la inseguridad progresivamente vaya desapareciendo. El concepto de policentricidad, que es un concepto que ya discutiremos en la próxima sesión con mayor profundidad, tengo que decir que es un concepto amplísimo. ¿Qué significa esto? Bueno, es un concepto que, honestamente, apela al federalismo, apela a la descentralización, apela a la existencia de gobiernos locales fuertes, apela a infinidad de cuestiones. Hay muchos ejemplos, el autor pone muchos ejemplos, pero podríamos entender la Unión Europea como una realidad policéntrica. Podríamos entender el federalismo estadounidense como una realidad policéntrica. Podríamos entender el espacio, digamos, de gobiernos locales fuertes siendo responsables de la provisión de educación o de la provisión de educación o de seguridad, perdón, como realidades policéntricas. ¿Qué quiero decir con esto? La policentricidad tiene varias aplicaciones y honestamente vivimos en muchos ámbitos policéntricos. El desarrollo de la ciencia, por ejemplo, es terriblemente policéntrico. No hay una autoridad central que dice qué es ciencia y qué deja de ser ciencia. Hay una coordinación. En cuanto al derecho, nosotros, si tenemos derecho positivo, de influencia francesa, tengo que decir, no de influencia española, no me vayan a echar la culpa, pero nuestro derecho es de naturaleza, digamos, más francesa, pero el common law era entendido como policéntrico por todas estas visiones teóricas. El concepto no es tan nuevo como parece, ¿no? O sea, Vincent Ostrom lo usa, Charles Thibault lo usa, Robert Warren lo usa, pero también lo usan autores anteriores, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, Michael Polanyi. Michael Polanyi es un autor que habla de policentricidad. En definitiva, cuando vemos a Elinor Ostrom y su obra, la gran pregunta, y es una pregunta que sobre la cual intentaremos reflexionar con varias cuestiones en la próxima sesión, es por qué algunas comunidades logran gestionar recursos de manera exitosa y por qué otras comunidades no logran gestionar recursos de manera exitosa y se produce una tragedia de los comunes. ¿Por qué algunas comunidades mantienen, por ejemplo, recursos pesqueros y el hecho de mantener esos recursos pesqueros hace que todos los miembros de la comunidad puedan vivir tranquilamente explotando esos recursos pesqueros y manteniendo a un gran número de familias? ¿Y por qué hay otras comunidades que son incapaces de mantener los recursos pesqueros y desembocan en una tragedia de los comunes? Entonces, la pregunta no es una pregunta estrictamente académica, es una pregunta que tiene una relevancia central y es una pregunta que pertenece al ámbito de políticas públicas. Al final, estudiando el mundo local y estudiando cómo se organizan las comunidades, podemos llegar a descubrir qué arreglos institucionales determinan el éxito de dichas comunidades y qué arreglos institucionales pues condenan a las comunidades al fracaso.
Todos sabemos que hay recursos comunitarios, repito, por ejemplo, de la pesca, que por sobreexplotación se han perdido. La idea es ver qué explica la sobreexplotación, por un lado, y qué explica que se hayan perdido, ¿no? Porque se supone que los grandes interesados, pues difícilmente pueden perder la conexión con el recurso, ¿no? O sea, si yo soy un marinero, difícilmente voy a perder, pues, obviamente, la conexión con el recurso. Pero a veces se pierde. El tema, por tanto, es un tema que a pesar de lo político que parece, a pesar de lo político que parece, es un tema más de política pública, es un tema de calidad en la gestión de política pública y por eso se habla de descentralización, por eso se habla de gobierno local, por eso se habla de comunidades fuertes. Es un debate que, por ejemplo, para Guatemala hemos considerado que es central, ¿no? Guatemala se habla mucho de descentralización, se habla mucho de códigos municipales, pero al final todos sabemos que los gobiernos locales guatemaltecos son débiles y todos sabemos que con base en la ley esos gobiernos locales guatemaltecos tienen un montón de obligaciones, pero tienen pocas capacidades para hacer cumplir esas obligaciones. Y además sabemos que algunos entornos comunitarios son débiles, otros son muy fuertes. Son muy fuertes, pero algunos entornos comunitarios son débiles. Entonces, esta reflexión de Ostrom encaja muy bien a la hora de explicar virtudes y defectos de nuestra organización comunitaria con objeto de resolver problemas, con objeto de resolver problemas que nos afectan a todos. Problemas como la provisión de agua, problemas como la provisión de justicia, problemas como la provisión de seguridad, problemas como la explotación de determinados recursos comunes, como bosques, pastos, bancos de pesca, etc. Si tuviésemos que ver, pues obviamente Elinor Ostrom obtiene el premio Nobel en Ciencias Económicas hace nada, en el año 2009, y una de las lecturas que hay para el tercer día es precisamente ese famoso discurso que llevaba por título Más allá de los estados y más allá de los mercados. Y claro, al otorgarle ese Nobel, el sistema señaló que, bueno, el valor de Ostrom es que nos enseña nuevas lecciones acerca de los mecanismos profundos que sustentan la cooperación en las sociedades humanas, ¿no? Paul Romer escribió que era un premio contra el imperialismo de la ciencia económica en la sociología y en la politología. Y esto es importante porque definitivamente cuando se habla de un exceso de cuantitativismo, es un tema metodológico que quizás aquí no sea tan relevante, pero muchas veces nuestras disciplinas de conocimiento se han ido como progresivamente volviendo tiranías cuantitativas, ¿no? Y nadie dice que las tiranías cuantitativas no sean útiles. Probablemente no está mal tener cierta metodología cuantitativa. Pero lo que decía Ostrom es que no solo a través de ese tipo de metodologías se puede generar conocimiento sobre la realidad. Entonces el debate es si hay alternativas a la generación de conocimiento sobre la realidad. Y evidentemente, pues los Ostrom utilizan otro tipo de técnicas, apelan mucho a la entrevista, apelan mucho al testimonial, apelan mucho al grupo focal, apelan mucho al registro de pues, cuestiones como, por ejemplo, eh, pues, eh, pues, ser capaz, la etnografía, ser capaz de recoger pues, narrativas, tradiciones, todo este tipo de cosas. Y la verdad es que, en el fondo, los resultados de dicha investigación son bastante útiles y bastante interesantes desde mi punto de vista. No sé si son fan, pero bueno, con el problema que tenemos a lo largo y ancho del planeta, con el puñetero coronavirus, que yo ya no lo soporto, ya no lo puedo ni ver, el puñetero coronavirus, si se fijan, es una crisis global y lo que está sucediendo es que a día de hoy hay mucha obsesión en determinados investigadores por conocer la gestión post-desastre.
¿no? Y cuando vamos a la literatura, no se crean que hay tanta literatura especializada en gestión post-desastre. Bueno, pues una de las ramas ostronianas, una de las, digamos, líneas de investigación que surgen del taller de Ostrom y que está a medio camino entre George Mason y Bloomington, es la desarrollada por Virgil Storr, que es un profesor estadounidense y de Bahamas que trabaja allí en George Mason, Stephanie Hafele y Laura Grube. Y estos tres autores, estas dos autoras y el autor, investigaron en su momento el emprendimiento local en comunidades que sufrieron desastres. O sea, ¿qué sucede después del Katrina, ¿no? Pues cómo se recupera Nueva Orleans después del Katrina. ¿Qué sucede con el huracán Sandy? ¿No? Pues cómo se recupera en New Jersey después del huracán Sandy. Y van estudiando este tipo de cosas con metodologías un poco alternativas, no tan cuantitativas, porque levantar datos cuantitativos es más complicado, pero sin lugar a dudas muy útiles para estudiar recuperación de comunidades locales, desarrollo del emprendimiento y el rol del emprendedor en la recuperación del mundo local, ¿no? La obra de Elinor Ostrom es una reformulación de la famosa tragedia de los comunes. Bueno, yo no diría eso, ¿no? La tragedia de los comunes es un artículo del año 1968, famosísimo, firmado por, como pueden ver ahí, Garrett Hardin, ¿no? Garrett Hardin era un académico que básicamente dice algo de sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que dice? De una forma muy, quizás rimbombante, pero es una forma, yo creo, de sentido común. Todo recurso común que no es de nadie, pues al final acabará siendo sobreexplotado. Es racional que un individuo sobreexplote un recurso sobre el cual no hay derechos de propiedad. Ejemplo, si tenemos un pasto y 3 o 4 de nosotros somos ganaderos y el pasto no es de nadie, probablemente tendremos nuestras cabezas de ganado explotando ese pasto constantemente. El hecho de añadir una unidad más por nuestra parte, por cada una de nuestras ganaderías, pues evidentemente va en nuestro favor. Pero lo que conseguimos, aumentando las cabezas de ganado que explotan esa tierra que es común a todos nosotros, es definitivamente acabar con el pasto existente, ¿no? Y ahí se produce una tragedia de lo común. ¿Qué dice básicamente Harding? Bueno, que esa tragedia de los comunes se resuelve por un mecanismo muy sencillo. ¿Cuál es el mecanismo? La privatización. La privatización. Ahora, ¿se puede privatizar? Bueno, a veces no se puede privatizar. Ese es el punto. A veces no se puede privatizar. ¿Y qué dice Ostrom? Ostrom dice, no solo es que a veces no se pueda privatizar, es que a veces no conviene privatizar. Es decir, hay veces que es mejor que la gestión recaiga en la comunidad y que no sea estrictamente privatizada el recurso. Incluso hay veces que es imposible privatizar o que privatizar es excesivamente costoso. Entonces aquí hay una nueva línea de investigación. Definitivamente hay una nueva línea de investigación. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que dice Elinor Ostrom es se pueden crear instituciones estables de autogestión que resuelvan el problema de provisión, de credibilidad y de supervisión. Es decir, las comunidades a nivel local pueden idear soluciones alternativas a la privatización. Y esas soluciones alternativas a la privatización pueden básicamente sostener el recurso, mejorar la credibilidad de la comunidad a la hora de gestionar dicho recurso y supervisar adecuadamente el recurso para que a largo plazo siga generando riqueza para todos. Esto sucede en varias partes del mundo
Por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de un pueblo del noroeste de España y, como saben, España es un país en general muy aficionado al pescado y en particular obsesionado con los mariscos, ¿no? Los mariscos son deliciosos, a todos nos gustan. Hay mariscos un poco más asquerosos y menos asquerosos en función de la costumbre de cada uno. Por ejemplo, en Guatemala, que yo sepa, yo estoy casado con guatemalteca y viví en Guatemala más de 10 años, pero en Guatemala yo nunca comí erizo de mar, por ejemplo, ¿no? Me imagino que a lo mejor en alguna parte de la costa se come, pero yo nunca lo comí. Pero en España lo comí siempre, crudo incluso. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿cómo se explotan? ¿No? En el norte, en las comunidades marineras del norte, este tipo de recursos son explotados por las cofradías de marineros existentes a nivel local, en las propias poblaciones. Y esas cofradías emiten las licencias, determinan los cupos de pesca y vigilan que haya furtivos o no, vigilan básicamente para que los furtivos no puedan operar. Entonces, básicamente supervisan, establecen las normas y aseguran la sostenibilidad. ¿Para qué? Para que año tras año el recurso pueda venderse y año tras año no haya problemas en cuanto a la existencia del recurso. Pero bueno, dicho de otro modo, lo que nos está comentando el Hino Nostrum es algo muy interesante. Puede haber una alternativa al mercado estrictamente, privatización, puede haber alternativa a la estatización, a que todo sea del Estado. Hay una alternativa y esa alternativa hay que mantenerla. Es la gestión local y el autogobierno local, vinculado a la descentralización y a otro tipo de cosas. Esto se traduce en un libro muy famoso que es El gobierno de los comunes, que es un texto, como pueden observar ahí, de la década de los 90 y bueno, obviamente a partir de ese texto pues se desarrolla una riquísima línea de investigación que incluso genera pues, esa asociación internacional para el estudio de los bienes comunes, ¿no? Claro, obviamente a mucha gente pues quizás no le gustó esto, pero como les digo, es una alternativa a Garrett Hardin y es una alternativa al Estado y al mercado. Es una alternativa en clave localista, municipalista, de autogobierno y de autogestión, involucrando a los protagonistas que se supone, en este caso son las propias comunidades. ¿El significado de la obra? Pues el significado de la obra es bastante plural, es terriblemente rico, ¿no? Lo que dice Ostrom es, guste o no guste, la nacionalización no tiene por qué ser la solución y la privatización radical tampoco tiene que ser la solución. O sea, hay infinidad de soluciones. Se pueden encontrar muchas soluciones y curiosamente cada comunidad encuentra la suya. Es un proceso de prueba y error, es un proceso evolutivo, es un proceso que implica que determinados actores, pues básicamente estén constantemente involucrados en la gestión de un recurso común, pero en definitiva se pueden encontrar soluciones comunitarias para los problemas comunes, sean de pesca, sean de medio ambiente, sean de sostenibilidad maderera, sean de lo que sea. Esa es la gran riqueza, en el fondo, de los Ostrom. ¿Qué aportes tiene y qué vamos a discutir? Pues definitivamente a partir de la semana que viene. Yo creo que estas 6 cuestiones, ¿no? Estas 6 cuestiones. En primer lugar, el autogobierno. Muchas veces esa palabra de autogobierno pues es una palabra perseguida, ¿no? Es una palabra que no gusta, ¿no? Sin embargo, lo que se observa con bastante claridad es que los autogobiernos despiertan legitimidad. ¿Y qué es el autogobierno? Bueno, básicamente sociedades civiles fuertes y gobiernos locales, porque al fin y al cabo son los niveles de toma de decisiones más cercanos al ciudadano.
Yo llevo estudiando, me gusta mucho estudiar los estudios de opinión pública. Y como saben, hay dos grandes estudios de opinión pública en América Latina. Uno es el Latinobarómetro, que es de acceso abierto, y el otro es la POP, el que paga la Universidad de Vanderbilt y USAID, que también es abierto. Son dos grandes bases de datos abiertas que analizan, pues, opinión pública en América Latina. Esas dos grandes encuestas de opinión, ¿qué muestran? Grosso modo, muestran que en general los ciudadanos en América Latina desconfían de sus instituciones. En algunos países la desconfianza es obscena. Estamos hablando que la desconfianza sobre el poder ejecutivo, sobre el poder legislativo, sobre el poder judicial, menos, pero bueno, también, pero menos, es muy alta. ¿Qué gobiernos son los que despiertan más confianza? El gobierno local. El gobierno local, a pesar de que puede ser ineficaz, a pesar de que no cumple quizás las obligaciones que tiene asignadas y que debería de cumplir, es un gobierno que despierta más confianza que los otros. ¿Por qué? Porque es más cercano y la información fluye relativamente mejor. Independientemente de la opacidad de los gobiernos locales, el gobierno local es más fácilmente fiscalizable en términos ciudadanos que el gobierno nacional o que determinados gobiernos regionales allá donde existen esas administraciones. A Elinor Ostrom y a todos los amigos de la escuela de Bloomington les interesa profundamente ese gobierno local y ese mundo de la economía local. No solo el gobierno local, la economía local. Por tanto, para concluir, y es una especie de resumen del punto 1, punto 2 y punto 3 de esta diapositiva, a los Ostrom les llama la atención el análisis de las dinámicas bottom-up y no tanto de las dinámicas top-down. Les llama la atención el análisis de las dinámicas de abajo arriba y no tanto el análisis de las dinámicas de arriba abajo, porque las dinámicas de arriba abajo suelen contener problemas. Esto quizás genere muchas cuestiones políticamente incorrectas que se pueden discutir. Una de ellas la discutiremos la semana que viene, incluso durante la última semana, donde no hay establecidos derechos de propiedad, quién es el usuario legítimo, cuestiones de externalidades, cuestiones que involucra análisis económico del derecho, que involucra a Ronald Coase, pero este tipo de cosas puede suceder en un estudio comunitario y de autogobierno. Estoy pensando en un río que tiene unos pescadores y esos pescadores descubren que un vertido, por ejemplo, de una empresa, río arriba, o de un determinado ganadero industrial, río arriba, contamina el río y mata a gran parte del recurso que a mí me sirve para mi día a día pescando, ¿no? Quién es el responsable y tal. Incluso quién es el responsable de la gestión del río, ¿no? Quién es el actor legítimo ahí. Todos estos temas de descentralización, asignación de derechos de propiedad, encajan en la dinámica de investigación, en la línea de investigación de los Ostrom. El cuarto punto implica dos palabras clave. Por un lado, policentricidad, ya hemos visto, lo vamos a ver en la siguiente sesión con más profundidad, la policentricidad, el valor de la policentricidad. Muchas veces optamos por medidas centralistas cuando parece que lo más interesante es medidas policéntricas. Volviendo a la crisis del COVID, uno de los grandes errores, creo yo, que se han cometido, España lo ha cometido, por ejemplo, es la creación de mandos únicos y la centralización en el sistema de compras estatal. Cuando creas un mando único y centralizas compras a nivel estatal, uno de los problemas que puedes tener es el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de tener centralizadas las compras puede hacerte incurrir en graves errores. Errores que van desde pues, una mala compra internacional, estás equivocado. En el caso de España pues era evidente porque además el gobierno llevaba años
estoy hablando de más de una década sin comprar a nivel internacional. Entonces, cuando compró a nivel internacional, literalmente lo estafaron. Los test que compraron para hacer las pruebas de COVID vinieron mal, defectuosos, fue un fallo. Estamos hablando además de compras, pues en este caso de más de $500,000 de test. Entonces, imagínense la dimensión del error. Si estuviese liberalizado y fuese policéntrico, probablemente no hubiese desabastecimiento en el mercado. Entonces, la policentricidad hace referencia a algo muy interesante, y es el significado real de la obra de los Ostrom. El significado real de la obra de los Ostrom apela al arte de la asociación, cómo las comunidades y gobiernos locales se pueden asociar y cómo a través de distintos arreglos asociativos pueden resolver problemas comunes de manera, pues, satisfactoria para los miembros de la comunidad. La tragedia de los comunes ya la hemos explicado. En el fondo, la obra de Ostrom lo que pretende es resolver esa tragedia de los comunes. Pero otro detalle interesante, y con esto acabamos esta presentación introductoria y ya abrimos para comentarios, preguntas, etcétera, es la cuestión de la resistencia, ¿no? De la resiliencia, ¿no? O sea, algo que le interesaba a Ostrom era ver cómo existían instituciones que a pesar del paso del tiempo aguantaban. ¿Y por qué aguantaban? Porque en realidad satisfacen, este tipo de instituciones, la demanda de la población. Y ese es el punto. El punto es cómo hay determinados órdenes institucionales que muestran una alta capacidad para sobrevivir. Y cómo esa alta capacidad para sobrevivir, en el fondo, justifica la existencia del arreglo institucional. Volviendo a un caso práctico, por poner algo de polémica, aunque lo podemos discutir después, en algunos países donde existe justicia indígena, nos podríamos preguntar que muchas veces esa justicia existe y sigue existiendo por la incapacidad del Estado para ser eficaz a la hora de proveer justicia. Entonces la gente, ante la dicotomía de elegir una o elegir otra, prefiere el second best. A lo mejor quizás, si todo funcionase bien, iría por el camino normal, pero ya que el camino normal es ineficaz, tardío, sufre de retrasos brutales, sube los costos de transacción, pues intento ahorrar por otro lado, ¿no? Esa sería la dinámica en todo esto, ¿no? Ver el valor de los gobiernos locales, ver el valor del autogobierno a la hora de proveer determinados servicios, ver cómo el recurso común puede ser protegido, y de hecho para estos autores es mejor si está protegido por aquellos que viven directamente del recurso, la defensa velada de la descentralización, el tema de la policentricidad y la alternativa a la tragedia de los comunes. No todo es privatización o nacionalización. Hay una alternativa, se llama gestión comunitaria de los bienes comunes. La gestión comunitaria de los bienes comunes puede fracasar, ahí dice que no, pero cuando la gestión comunitaria de los bienes comunes sobrevive en el tiempo, lo que se evidencia con claridad es la resistencia de dicha institución comunitaria. Con esto, pues evidentemente acabamos la presentación por el día de hoy. Llevo ya como unos 47 minutos hablando y abrimos pues espacio para preguntas por el chat o por lo que quieran, ¿no? Yo por el chat creo que... Muchas gracias, Edu. Entonces, tenemos algunas preguntas aquí en el chat y si alguien quisiera hacer una pregunta, podría levantar su mano para que veamos un poquito más de orden. Entonces, voy a leer la primera que tenemos aquí. Dice, después de las tragedias, ya sea como fenómeno natural o como, por ejemplo, el COVID-19, las comunidades pueden basarse en la resiliencia como modelo de avance. Hombre, yo creo que hay comunidades, aquí es importante, ¿no? Hay comunidades que ante crisis son capaces de desarrollar buenos mecanismos de resistencia y de supervivencia, y hay otras comunidades que no son tan eficaces, ¿no?
¿Qué creo yo que determina la resistencia de una comunidad? Bueno, ahí hay que apelar pues a la sociedad civil, ¿no? Y honestamente, la verdad es que tengo que estudiar más el tema en Guatemala, pero en general el mundo latino cuenta con una sociedad civil débil, aunque parezca lo contrario. ¿Por qué? Y estoy hablando también del sur de Europa, de Italia, de España, de Portugal y los países del entorno latinoamericano. ¿Por qué? Porque, claro, la definición de sociedad civil, muchas veces hablamos de sociedad civil sin definir exactamente sociedad civil, ¿no? Yo les voy a presentar mi definición de sociedad civil, que no sé si es la mejor, pero a mí me ayuda a discriminar correctamente qué es sociedad civil y qué no es. Yo entiendo la sociedad civil como una asociación voluntaria de individuos independiente financieramente del Estado, porque si no, no es sociedad civil, si no es Estado, si no es un brazo más del Estado, y con ánimo de influir en la sociedad. ¿Qué quiero decir con influir en la sociedad? Bueno, pues de proveer un servicio, que puede ser de caridad, o puede ser social, o puede ser festivo, o puede ser cultural, o puede ser de infraestructura, pero para mí eso es sociedad civil, asociación voluntaria, independiente financieramente del Estado y con capacidad para influir en el entorno social donde le toca vivir. Por ejemplo, las iglesias suelen ser sociedad civil. Y creo que las iglesias es uno de los elementos más importantes de la sociedad civil en nuestro entorno cultural, en el mundo del sur de Europa y de América Latina. Pero muchas ONGs que se dicen ONGs, pues no son ONGs. Una organización no gubernamental que cobra dinero gubernamental no puede ser no gubernamental. Y ese tipo de problemas en la definición lo que esconde es cierta debilidad de la sociedad civil, porque al final, si una ONG cobra del dinero gubernamental, es que la sociedad no la apoya. Las iglesias suelen ser bastante fuertes. En Estados Unidos, por ejemplo, en las crisis del Katrina, el libro que les he recomendado, es un libro muy bonito, tiene como título Community Revival in the Wake of Disaster. Es un texto muy bueno que se puede descargar en PDF. En ese libro lo que dice es que, por ejemplo, en Luisiana, después del Katrina, que es un evento natural, no es una pandemia, es un evento natural, pues imagínense, ¿no? La ciudad se inunda, al inundarse la ciudad, mucha gente es evacuada de la ciudad, tiene que abandonar la ciudad, y luego cuando acaba el huracán y acaba la inundación, pues estos autores evalúan la capacidad de regreso a la ciudad. Y esa capacidad de regreso a la ciudad pues tarda aproximadamente 8 años en regresar. Pero ¿quiénes son los primeros que regresan? Pues curiosamente aquellos pertenecientes a iglesias muy cohesionadas, ¿no? Tanto de carácter evangélico como de carácter católico, pero son personas que tienen mucha red social, se protegen unos a otros, en realidad sí conforman una comunidad resiliente, una comunidad capaz de ayudarse en los momentos de crisis, de remar al mismo sitio todos y de ayuda y de reconstruir el entorno donde viven. 10 años después del suceso del Katrina, por ejemplo, solo el 80% de la ciudad regresó. O sea, Nueva Orleans, en teoría, le ha costado mucho ganar la población, pero al final la fue ganando. Pero los primeros en regresar, repito, fueron aquellas comunidades y barrios que tenían una elevada organización social, cívica, comunitaria. Los que no tienen esa organización difícilmente pueden afrontar crisis, ¿no? Por eso yo creo que la comunidad es fuerte si tiene organizaciones de la sociedad civil que la hacen fuerte. Si no la tiene, difícilmente sobrevivirá. Gracias, Edu. Y vamos con la última para que nos quedemos el tiempo. ¿Cuál cree que es el secreto de Elinor Ostrom? El tener un taller multidisciplinario, mantener al científico como artesano y o la compilación directa de las comunidades. Sí. Es una pregunta muy interesante. Yo, bueno, vamos a ver, creo que el gran truco de Elinor Ostrom, para mí, es que tuvo la suerte de pelearse con el establishment. ¿Qué quiero decir?
Al final, Elinor Ostrom, cuando monta su taller, monta un taller que en el fondo va contra la corriente dominante. Monta un taller multidisciplinar en el cual potencialmente todo vale. O sea, no hay que llevar un modelo de regresión ni un modelo cuantitativo para que sea reconocido como ciencia y como un trabajo válido y como tal. No, llega una persona de Indonesia y dice, oye, he entrevistado a una comunidad de pescadores que la verdad están muy organizados de base y la verdad son capaces de ir progresivamente subiendo sus rentas y además mantener el recurso pesquero estable. Con lo cual, ¿qué significa? La comunidad va mejorando, pero al mismo tiempo han logrado construir un entorno sostenible. Tenemos un recurso, ese recurso lo estamos explotando, ese recurso hace que tengamos renta y además ese recurso, como somos sus principales vigilantes, sobrevive en el tiempo. Bueno, pues esa digamos, alternativa a las metodologías estándar, eso de poner en valor entrevistas, poner en valor estudios econométricos, poner en valor grupos focales, testimoniales de la gente, esa manera de respetar distintas formas de conocer la realidad y entender que todo suma, creo que es muy revolucionario de parte de Ostrom, porque si algo no hay en Ostrom es ¿cómo decirlo? Fanatismo. No hay fanatismo. Elinor Ostrom es una autora con la cual se podía hablar de todo. Se le podía proponer distintas formas de enfrentar un problema. Y probablemente siempre decía, pues un poco lo que he dicho yo aquí, porque al final es una copia de lo que dice Ostrom, o sea, estoy basándome en su obra. Hay muchas formas de conocer la realidad y todas pueden ser buenas. La cosa es ser capaz de aprovecharlas. Para mí esa es la gran riqueza de Ostrom, tener la habilidad para descubrir valor, conocimiento como valor, a través de distintos instrumentos metodológicos y no solo de los instrumentos estandarizados. Y el hecho de que le pusiesen taller en vez de centro de investigación o en vez de think tank o en vez de un montón de nomenclatura que puede haber ahí, el hecho de que le pusiesen taller es eso, ¿eh? En partes de algunas entrevistas, a pesar de que fue influido por uno de sus amigos, ellos le pusieron taller para evadir regulación y para ser totalmente libres. Y un poco que el mercado les diese o les quitase la razón. Gracias, Edu. Y con eso terminamos la sesión del día de hoy.